Bienvenidos a Melómano Progresivo. Ya que estamos terminando este 2023, he pensado que sería oportuno hacer un especial de discos de rock progresivo que este año han cumplido 50 años. ¿Fue este año 1973 un buen año para el prog y la música en general? Lo veremos en este vídeo. Recuerda que si te gusta el contenido de este canal, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones. ¡Comenzamos! Tal y como comentábamos en el último vídeo acerca del protoprogresivo, el cual si no has visto te recomiendo que veas, a finales de los años 60 comenzaba una era de experimentación y desarrollo de este género, que en la década de los 70 tendría su esplendor. En 1973 ya teníamos varios discos magníficos en este género a las espaldas. Ya encontrábamos joyas como In the Court of the Crimson King, Close to the Edge, Metal, Foxtrot, Tarkus, Thick as a Brick, Octopus y muchos otros. Por lo tanto, el género ya estaba en pleno desarrollo, pero en 1973 personalmente creo que encontramos algunos de los grandes discos de la historia, no solamente de rock progresivo. The Dark Side of the Moon, publicado el 1 de marzo de 1973, es uno de los álbumes más vendidos de la historia. Pink Floyd venía de un terreno más psicodélico y experimental en sus primeros discos, pero en este álbum condensarían todo su potencial para crear una obra de arte única, un disco conceptual que trataba temas como la avaricia, el paso del tiempo, la muerte y la enfermedad mental, influenciados por lo que vivían en su día a día como músicos y en el deterioro mental de Syd Barrett, principal compositor en la primera etapa de la banda. Sin cortes de principio a fin, dejarían momentos tan icónicos como emocionales, como la canción Time con su concepto y su increíble solo de guitarra de David Gilmour, la hermosa balada The Great Gig in the Sky, con Claire Torrey describiendo con la voz qué se sentiría al morir, o el gran final con la dupla Brain Damage y Eclipse. King Crimson veíamos en el anterior vídeo que son considerados por muchos los pioneros del rock progresivo con su primer disco In the Court of the Crimson King. No obstante, ha sido un grupo muy experimental y transgresor, en constante cambio de estilo y de formación en la banda. En este álbum, lanzado el 23 de marzo de 1973, incluían violín y percusiones exóticas, fusionando su estilo con un sonido más crudo y experimental que en anteriores discos, especialmente si lo comparamos con el primero. En este disco encontramos la suite homónima dividida en dos partes, un auténtico delirio experimental que pasa por momentos caóticos y tranquilos a partes iguales. Grandes cambios dinámicos, ritmos interesantes e influencias de la música clásica del siglo XX de autores como Bela Bartok. Ha sido de gran relevancia ya que King Crimson ha escrito más partes de esta suite en discos posteriores. A esta experimentación sonora e improvisación le acompañan Book of Saturday, una hermosa balada acústica, Exiles va a un terreno más tranquilo, que a mí me recuerda a los primeros discos de King Crimson, y Simony es un tema más potente, con arreglos intrincados, y The Talking Drum, que nos acerca a esos ritmos más orientales, de nuevo con una instrumentación bastante acertada. Tubular Bells. Publicado el 25 de mayo de 1973, un joven Mike Oldfield con 19 años sorprendía al mundo con esta impresionante composición, donde toca casi todos los instrumentos. Seguramente te suena la melodía inicial de la película El Exorcista, pero eso no es todo. Esta simple melodía de piano evoluciona, dando lugar a esta pieza casi instrumental de 50 minutos, pasando por pasajes acústicos, tenebrosos, ambientes, influencias del rock, el blues y multitud de otros géneros. Quizás lo más sorprendente es la cantidad de instrumentos que utilizó para esta composición, los cuales son presentados al final de la primera parte, en la sección conocida como Maestro de Ceremonias, donde, sobre una melodía que se repite, se van nombrando los distintos instrumentos participantes que se suman sobre esta, creando capas y capas sonoras hasta que llega el protagonista, las Tubular Bells. Tubular Bells.
La segunda parte, en cambio, quizás es menos llamativa después de este gran final, pero encontramos momentos interesantes igualmente, como la sección de Caveman, la única en incluir batería, y la sección de cierre, antes de hacer una adaptación del tema popular de Sailor Hornpipe, un final bastante gracioso para este disco. El 6 de julio de 1973, Jethro Tull publicaban A Passion Play, un disco que, al igual que Thick as a Brick, es una única canción con diversas secciones dividida en dos partes, cada una ocupando una de las caras del vinilo. Un álbum conceptual más complejo y serio que su antecesor, con letras alegóricas sobre un hombre que muere y viaja. Criticado para bien y para mal, una pieza épica y compleja, llena de cambios y matices que muestran la complejidad en la que se veía sumido el rock progresivo en este año. In a Glass House, quinto álbum de Gentle Giant, lanzado el 21 de septiembre de 1973. Estos monstruos ya llevaban 4 discos increíbles a sus espaldas, y con este quinto lanzamiento, Gentle Giant se adentraban en un campo más experimental que los trabajos anteriores, y el primero que no contaba con Phil Schulman en voces y saxofón. Si eres nuevo con este grupo, no te preocupes, es difícil diferenciar a sus miembros porque todos tocaban de todo. Bien, lo comento ya que un cambio de formación a menudo significa un cambio en la música, y en este disco mostraban su lado más complicado, aunque con unas composiciones de gran calidad artística. Personalmente creo que no es un álbum fácil de primeras, sin embargo nos dejan auténticas joyas y momentos increíbles, sin duda, un grupo que merece un vídeo especial en un futuro. Y justo una semana después, el 28 de septiembre de 1973, nacía uno de los mejores discos de la historia, no solo del rock progresivo sino de la música, Selling England by the Pound. Genesis, tras el aclamado Foxtrot, se vuelven a superar con esta belleza de disco que se podría considerar conceptual por el concepto que engloba el álbum, aunque musicalmente no estén sus canciones conectadas. En cualquier caso, en este disco, todas las piezas se juntaban perfectamente, dejando 8 canciones perfectas, muy significativas para la historia del rock progresivo. Desde su comienzo solemne con Gabriel en Dancing with the Moonlight Night, pasando por diferentes pasajes instrumentales impresionantes donde todos los miembros lucen por igual, Collins con ritmos intrincados en la batería, los distintos colores de Hackett a la guitarra, las atmósferas y sintetizadores de Tony Banks y la solidez en el bajo y las 12 cuerdas de Rutherford. Dejan cortes épicos como Firth of Fifth, The Battle of Epping Forest o The Cinema Show, un álbum que ha envejecido a la perfección. Brain Salad Surgery, quinto álbum del trío Emerson, Lake and Palmer, lanzado al mercado el 7 de diciembre de 1973. Personalmente, uno de mis favoritos de este grupo. Un disco bastante condensado y variado, posiblemente su último gran disco con consistencia, combinando canciones más accesibles como Jerusalem o Still You Turn Me On. Después la típica canción cómica, Benny the Bouncer, como en anteriores discos que encontramos de Sheriff o Jeremy Bender. Y por supuesto, la suite de casi 30 minutos, Carn Evil 9, canción que analiza la condición humana y utiliza motivos de fantasía y ciencia ficción para ilustrar las luchas del hombre contra un universo indiferente. Musicalmente, es de las mejores composiciones de estos tres locos, que junto a su canción Tarkus nos dejaban otra prog epic increíble. Y por si fuera poco, a finales de 1973, el 14 de diciembre, llegaba Yes y publicaba su álbum más arriesgado, aclamado y criticado al mismo tiempo, Tales from Topographic Oceans. Clara representación de esa complejidad que buscaban muchos de los grupos de rock progresivo, tal y como hemos visto en ejemplos anteriores. Luego del aclamado Close to the Edge o de la obra maestra Fragile, presentaban un disco doble, compuesto por 4 canciones de larga duración, cada cual más compleja y más densa. Para algunos son verdaderas obras maestras, mientras que otros lo critican de ser un simple exceso de rock progresivo.
En cualquier caso, encontramos momentos icónicos como en The Revealing Signs of God, o en el cierre de disco con Ritual, Nous sommes du soleil. Un álbum sin duda demasiado complejo, que requiere de paciencia y atención, pero como comentábamos, deja pasajes increíbles para la historia del rock progresivo. Y por supuesto, no podemos terminar sin mencionar ciertos álbumes, quizás menos exitosos o influyentes, pero igual de representativos del género, como el primer disco de Camel, que marcaría el inicio de esta gran banda, el famosísimo primer disco The Six Wives of Henry VIII, de Rick Wakeman, desde Italia, Museo Rosenbach, con el conceptual Zarathustra, el clásico sonido progresivo italiano con un impresionante trabajo en los teclados, un epic y 3 canciones cortas, intensas y bellas como el libro de Nietzsche. Y al otro lado del charco, en Argentina, se publicaba un álbum icónico para la historia del rock argentino y que de alguna manera influenciaría a multitud de bandas de rock y progresivo del país. Es ni más ni menos que Artaud, de Pescado Rabioso, casi considerado disco solista de Luis Alberto Spinetta. Un disco más tirando al folk, pero con estructuras de canciones más complejas y una armonía excelente. ¡Qué calor hará sin vos en verano! Y para los estómagos más fuertes, este año se publicaba el Mechanic Destructive Commando, de la banda francesa Magma. Su tercer disco y el más relevante en su discografía, pieza clave en el desarrollo de este estilo tan peculiar que es el Seúl. Y mencionando antes a Mike Oldfield, también publicaba Vangelis su disco L'Apocalypse dos Animaux, un álbum tranquilo, melódico y accesible, interpretado con instrumentos acústicos, a diferencia de lo más característico de su catálogo, que es el uso de sintetizadores. Y fuera de rock progresivo, pero de un valor también incalculable, tenemos obras como Aladdin Sane de David Bowie, un disco magnífico del camaleón del rock, y similar a Bowie, Brian Eno publicaba su primer disco en solitario, Here Comes the Warm Jets, un álbum que personalmente me gusta mucho y me recuerda, como digo, a David Bowie, un disco de art rock medio extravagante donde participa ni más ni menos que Robert Fripp. Y yendo más al rock tradicional encontramos el Houses of the Holy de Led Zeppelin, un disco muy peculiar donde se abrían un poco a otros géneros y ritmos de swing o reggae, o la psicodelia como en uno de mis temas preferidos de Led Zeppelin, No Quarter. Bruce Springsteen por su lado publicaba el disco The Wild, The Innocent and The E Street Shuffle, donde cada tema tiene una aura diferente, y en especial el lado B del disco, donde los temas tienen una elaboración mayor como New York City Serenade. Y por último, pero no menos importante, se publicaba el Goodbye Yellow Brick Road de Elton John, un viaje a través de 17 canciones que sin duda conforman uno de los grandes discos de la historia. Y seguramente muchos otros discos que no hemos mencionado, pero que puedes comentar aquí abajo en los comentarios, como en anteriores vídeos. Dejaré también un enlace a la playlist con todos estos discos y donde añadiré aquellos que falten y sean también de interés. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis apoyar el canal dejando un like, suscribiéndose y activando las notificaciones. Y poco más que decir, recuerda escuchar mucha música y nos vemos en el próximo vídeo.